Se dice que los reyes suelen llegar con ejércitos. Sin embargo, este rey entró montado en un burro, rodeado de palmas y cantos. El cielo pareció estremecerse y nadie comprendía que estaban siendo testigos del inicio del fin. O tal vez, del comienzo de la eternidad. ¿Alguna vez has sentido que algo trascendental está por suceder, pero nadie más lo percibe? Así empezó aquel domingo, un día común en las polvorientas calles de Jerusalén. Pero los cielos conocían la realidad. Los ángeles guardaban silencio. El destino de la humanidad estaba a punto de definirse con cada paso hacia el templo. Lo que parecía una celebración ocultaba una cuenta regresiva. Un misterio eterno envuelto en ramas de olivo. Una profecía milenaria cobrando vida ante los ojos de todos y de nadie. El sol ascendía lentamente sobre los techos de piedra y el murmullo crecía entre la multitud. Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Pero quién era realmente ese hombre que cabalgaba un burro? ¿Y por qué esa entrada cambiaría el rumbo de la historia? Prepárate, porque lo que ocurrió ese día no fue solo una procesión. Fue una declaración de guerra contra la muerte, el pecado y la oscuridad del mundo. Todo comenzó mucho antes de que las palmas tocaran el suelo. Jesús había pasado la noche en Betania, en casa de sus amigos. Lázaro, el mismo que había resucitado, estaba con él. La tensión se sentía en el ambiente. Había algo diferente en su mirada, como si supiera que no habría regreso. Y entonces, al amanecer, pronunció palabras suaves: «Id a la aldea que está enfrente. Allí encontraréis un pollino atado. Desatadlo y traédmelo». ¿Un burro? No un caballo. No una carroza ni un despliegue de poder humano, sino la señal del Mesías humilde. Mientras 2 discípulos cumplían la orden, Jerusalén despertaba sin saber que ese día se cumpliría la profecía de Zacarías: «He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y montado sobre un asno». En las esquinas, algunos comerciantes murmuraban. Los fariseos ajustaban sus mantos. La ciudad se llenaba de visitantes por la Pascua. Pero entre la multitud, una sensación inexplicable, algo sagrado, algo antiguo estaba por manifestarse. ¿Y tú, si hubieras estado allí, habrías reconocido al rey? ¿O también lo habrías confundido con un viajero más? Porque a veces lo eterno se presenta en lo más sencillo. Los discípulos regresaron tal como él lo había indicado. El burro estaba allí atado, esperando un animal común, pero elegido para algo divino. Pusieron sus mantos sobre él y Jesús subió en silencio. En ese instante, el viento pareció detenerse, como si toda la creación contuviera el aliento. Los árboles se inclinaron levemente y el cielo, aunque despejado, parecía observar expectante. Cuando la gente lo vio llegar, algo se encendió en sus corazones. Algunos lo habían visto sanar. Otros lo habían escuchado hablar con autoridad, como si Dios mismo les hablara al oído. Y entonces sucedió. Uno a uno, comenzaron a extender sus mantos sobre el camino. Otros arrancaban ramas de palmas y las agitaban con fuerza, mientras los niños gritaban con alegría: «Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor». Fue un estallido de júbilo, pero también una provocación directa a los poderes de ese mundo. Porque ese grito no era solo alabanza, era una proclamación: el Rey ha llegado. Y no viene a negociar, viene a redimir. ¿Y tú, estás listo para cuando Él pase cerca de tu vida? ¿Lo reconocerás entre la multitud o lo dejarás pasar? Jesús avanzaba lentamente, con la serenidad de quien conoce el final y aún así elige caminar hacia él. Sus ojos no estaban en la multitud. Estaban más allá, en lo eterno, en la cruz, en ti. El eco de los hosanas se mezclaba con el batir de las palmas. Niños danzaban, mujeres lloraban. Algunos reían, otros se postraban en el suelo. Pero entre las sombras, los fariseos observaban con creciente incomodidad. Se acercaron a Jesús y le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos». Y él, sin alzar la voz, respondió con una frase que estremeció: «Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían». Las piedras. La creación entera estaba lista para aclamar al Rey. Porque ese día no fue solo un símbolo. Fue cumplimiento. Fue propósito en acción. Fue Dios entrando en la ciudad de su pueblo, consciente de que sería rechazado. ¿Te das cuenta del amor que eso implica?
¿Caminarías tú hacia quienes sabes que te traicionarán solo para darles esperanza? Él sí lo hizo. Y esa procesión humilde, aparentemente frágil, fue en realidad una marcha triunfal. Una que sacudió el reino de las tinieblas sin necesidad de armas. Cada paso que daba sobre aquel camino cubierto de mantos y ramas era un golpe directo al orgullo humano. Porque aquel que merecía tronos se hizo siervo. Aquel que creó los cielos vino sin ejército. Y mientras todos celebraban, Jesús lloraba. Sí, lloraba. Cuando la ciudad de Jerusalén apareció ante sus ojos, su corazón se quebrantó, no por miedo, sino por compasión. Y pronunció palabras que pocos comprendieron en ese momento: «Oh, Jerusalén, si tú también conocieras, al menos en este tu día, lo que es para tu paz. Pero ahora está oculto a tus ojos». Detrás del júbilo, él veía lo que vendría: el rechazo, la traición, el juicio. Sentía el peso del pecado de todos, el tuyo, el mío, sobre sus hombros. ¿Alguna vez has sentido que vas directo hacia el dolor pero sigues adelante por amor? Eso hizo él. Porque su entrada en Jerusalén no fue una celebración para su gloria. Fue el primer acto de un sacrificio anunciado. Uno que cambiaría la eternidad. Y aún hoy sigue entrando en corazones, no para ser aclamado, sino para salvarlos. La ciudad entera se estremeció. Los comerciantes detuvieron sus manos. Los sacerdotes dejaron caer sus rollos. Las calles abarrotadas por la Pascua se convirtieron en testigos del misterio. ¿Quién es este?, preguntaban unos. Es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, respondían otros. Pero pocos entendían que no estaban viendo solo a un profeta. Estaban viendo al Cordero. El Cordero que esa misma semana sería entregado como sacrificio. Era irónico. Mientras el pueblo preparaba corderos para la Pascua, Dios ya había provisto el suyo. No lo traía un sacerdote, sino que venía por sí mismo. Y cada palma que caía al suelo no era solo alabanza. Era una sombra del juicio que se acercaba. El sonido de los cánticos se elevaba como una ola. Pero Jesús, envuelto en esa humilde procesión, permanecía en silencio. Porque sabía que muchos de los que gritaban Hosanna en pocos días gritarían Crucifícale. ¿Puedes sentir el peso de esa escena? El amor más puro caminando entre corazones volubles. La luz avanzando entre sombras y aún así, sin retroceder. Porque el plan era más grande que el dolor y el amor más fuerte que el rechazo. El aire estaba cargado no solo de incienso o del aroma a pan y especias. Era algo más profundo. Una tensión espiritual que rozaba la piel. Los ángeles observaban desde lo alto esperando una orden que no llegaría. Porque aquel que tenía legiones celestiales a su disposición había escogido el camino del silencio. Mientras avanzaba, los ojos de Jesús recorrían cada rostro. Él los conocía. Sabía quiénes lo seguirían y quiénes lo negarían. Sabía quiénes llorarían en la cruz y quiénes clavarían los clavos. Y aún así los amaba. La multitud crecía. Algunos agitaban las ramas con fe auténtica. Otros solo imitaban al resto. Y entre ellos estaban los espías del Sanedrín tomando nota, apretando los dientes. Porque esa entrada triunfal era una amenaza. No por las palmas, sino por lo que representaban: un reino diferente. Uno donde los últimos son primeros. Donde los mansos heredan la tierra. Donde un Mesías no conquista por fuerza, sino por amor. ¿Y tú, si hubieras estado allí, lo habrías seguido hasta el final? ¿O habrías retrocedido cuando el canto se convirtió en silencio? Porque el verdadero discipulado comienza cuando la multitud se dispersa. Los pasos del Maestro lo llevaron finalmente al corazón de la ciudad, el templo. Aquel lugar sagrado donde debía habitar la presencia de Dios, pero que ahora estaba lleno de ruido, monedas y corazones vacíos. Jesús descendió del burro. Sus pies tocaron el suelo de piedra y por un instante, el bullicio cesó. Los niños seguían cantando Hosanna al Hijo de David. Y los líderes religiosos ardían de ira. ¿Oyes lo que dicen estos?, le reclamaron indignados. Pero Jesús, sin vacilar, respondió: sí, ¿nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Era como si cada palabra suya desnudara el alma de quienes lo escuchaban. No necesitaba levantar la voz. Su sola presencia desafiaba todo lo establecido. Entonces entró al templo y volcó las mesas de los cambistas.
Tiró al suelo las monedas, derribó las sillas y con voz firme proclamó: «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones». No fue un arrebato de ira descontrolada. Fue justicia divina. Fue celo por el lugar donde debía habitar lo eterno. ¿Puedes imaginar ese momento? El sonido de la madera al romperse, el tintinear del dinero rodando por el suelo y el silencio. Ese profundo silencio de las conciencias confrontadas. Y en medio del caos, ocurrió lo impensable. Los cojos, los ciegos, los marginados que nadie quería cerca del templo comenzaron a acercarse a él. Uno a uno fueron sanados. No con rituales ni palabras complicadas, sino con un toque, con una mirada, con un amor tan puro que derribaba cualquier barrera. Mientras el polvo de las mesas aún flotaba en el aire, la verdadera adoración comenzaba. No con incienso, sino con lágrimas. No con sacrificios, sino con gratitud. Los niños seguían cantando y sus voces resonaban en los muros sagrados como campanas celestiales: «Hosanna, Hosanna al Hijo de David». Pero los líderes religiosos no soportaban esa escena. No podían tolerar la pureza porque confrontaba su apariencia. Aquella entrada a Jerusalén no solo había desatado celebración, sino también guerra espiritual. Jesús no solo reclamó las calles. Reclamó el templo. Reclamó el alma del pueblo. Porque cuando la luz entra en lo más profundo, lo oculto se revela. Y lo que no está dispuesto a cambiar, se resiste. ¿Y tú? ¿Permitirás que Él limpie tu templo interior? ¿O te aferrarás a las mesas que ya deberían haberse volcado? Al caer la tarde, la ciudad parecía en calma. Pero algo había cambiado. Los rumores se esparcían como fuego entre la gente. El profeta de Galilea limpió el templo. El Hijo de David ha llegado. ¿Será este el Mesías? Pero mientras muchos se preguntaban, Jesús salía del templo sin fanfarria, sin buscar ovación. Se retiró a Betania como si supiera que el tiempo se agotaba. Detrás dejaba corazones confundidos, algunos con esperanza, otros llenos de enojo. Esa noche, las estrellas brillaban sobre Jerusalén con una intensidad extraña. Como si el cielo supiera que la semana que comenzaba no sería como ninguna otra. Porque el Domingo de Ramos no fue solo una entrada triunfal. Fue una señal. Una advertencia al infierno. Una promesa al cielo. Una oportunidad para la humanidad. ¿Lo ves ahora? Cada palma levantada no era solo un saludo. Era una decisión. Cada paso de Jesús, un acto de redención. Y mientras el mundo dormía, el cielo se preparaba para el mayor acto de amor jamás contado. Porque lo que empezó con cantos terminaría con una cruz. Pero no era el final. Era el principio de algo más grande. Aquella noche en Betania, Jesús oraba en silencio mientras todos dormían. Sus pensamientos estaban lejos. No en la multitud que lo había aclamado, sino en aquellos que aún no lo conocían. En ti. En mí. Mientras las sombras se deslizaban por Jerusalén, en el templo se tramaban conspiraciones. Los líderes religiosos no podían permitir que ese Galileo desafiara su poder. Y sin embargo, ninguno de ellos entendía el verdadero plan. Porque no era Jesús quien caía en su juego. Eran ellos quienes cumplían una profecía escrita desde antes del tiempo. El cielo no improvisa. Cada detalle estaba orquestado. Desde el burro sin estrenar hasta los cánticos de los niños. El rey había llegado, pero no para sentarse en un trono, sino para cargar una cruz. Y en ese contraste glorioso se revelaba el mayor secreto: el que se humilla será exaltado. ¿Puedes sentir el eco de esas palabras en tu alma? ¿Y si esta historia no fuera solo una narración del pasado, sino una invitación para hoy? Porque aún hoy, el rey sigue entrando. Pero esta vez al corazón. Mientras la ciudad dormía bajo el manto de la noche, los cielos no descansaban. Había un silencio sagrado, como si el universo supiera que el Cordero estaba siendo preparado, no con cuchillos, sino con traiciones, no con fuego, sino con una corona que aún no había sido tejida. En alguna casa de Jerusalén, un fariseo conversaba en voz baja con un escriba, cerrando un trato oscuro. En otra, Judas comenzaba a distanciarse del grupo, consumido por dudas que lo corroían por dentro. Y mientras tanto, el Hijo del Hombre oraba. Sabía que los Hosanna no durarían mucho. Sabía que los mismos labios que lo alabaron pronto lo negarían. Pero no se detuvo.
Esa es la clase de amor que no se rinde. El domingo había sido de palmas. El lunes sería de confrontación. El viernes, de oscuridad. Pero nada lo tomaba por sorpresa. Porque así como entró humildemente en un burro, también estaba dispuesto a entrar en la humillación más profunda por amor. Y tú, que escuchas esta historia, ¿permitirás que esa entrada también suceda en tu alma? Porque cuando Jesús entra, nada queda igual. ¿Te has detenido a pensar por qué Jesús eligió ese momento exacto para entrar en Jerusalén? No fue casualidad. Fue un cumplimiento perfecto. El día exacto en que los corderos pascuales comenzaban a ser seleccionados para el sacrificio, y mientras los sacerdotes inspeccionaban los animales, el verdadero cordero caminaba por las calles, sin mancha, sin pecado, entregado voluntariamente. Los discípulos, aún llenos del fervor de la entrada triunfal, no comprendían lo que se avecinaba. Pensaban en tronos, en reinos humanos, en gloria terrenal. Pero Jesús pensaba en el madero. Cada paso dado aquel domingo de Ramos acortaba la distancia hacia el Gólgota, pero también acercaba la salvación a toda alma que clamara por redención. En los ojos del Maestro no había temor, sino una firme determinación. Una mezcla de ternura y fuego. Como si pudiera ver a través del tiempo y contemplar los rostros de aquellos que algún día creerían en él sin haberlo visto. Sí, te vio a ti. Cuando montó ese burro, ya pensaba en tu nombre. Y por eso no se detuvo. Aquel día no fue una simple caminata por las calles de Jerusalén. Fue un desfile profético. Un mensaje silencioso que retumbaba más fuerte que cualquier proclamación real. Porque mientras los soldados romanos vigilaban desde las torres, esperando una rebelión armada, Jesús venía sin espadas, sin escudos, sin amenazas. Y sin embargo, causó más temor que un ejército entero. ¿Por qué? Porque no se trataba de un reino humano. Era un reino invisible, eterno, que comenzaba a establecerse en lo más profundo de los corazones. Los poderosos sentían que el suelo temblaba bajo sus pies. No por la fuerza, sino por la verdad. Y esa verdad caminaba sobre palmas, desafiando al imperio, desnudando la religión vacía, invitando a los quebrantados a creer en algo más grande que el sistema. La multitud no lo entendía, pero el cielo sí. Porque mientras gritaban Hosanna, los ángeles alzaban sus alas. El plan eterno estaba en marcha. Y hoy, siglos después, esa misma entrada sigue viva. No en Jerusalén, sino en cada alma que se atreve a abrir sus puertas al Rey que viene en humildad. A veces lo más glorioso no viene envuelto en grandeza, sino en silencio. Y eso es exactamente lo que ocurrió aquel domingo. Jesús, el Hijo de Dios, decidió no aparecer con truenos ni relámpagos, sino con mansedumbre. Y esa humildad fue su arma más poderosa. Porque mientras todos esperaban un libertador que derrotara a Roma, Él vino a derrotar algo mucho más grande, la esclavitud del pecado. El temor que paraliza, la condena eterna. Cada palma agitada al viento era un eco del cielo, aquí viene tu Salvador. Pero también era una prueba, una pregunta. ¿Lo recibirás? ¿Solo en los días de celebración o también cuando venga con una cruz sobre los hombros? El domingo de Ramos fue solo el umbral. Detrás de la alabanza venía el desierto. Detrás del canto, la traición. Detrás del Hosanna, el silencio del Getsemaní. Y sin embargo, Jesús no dio un paso atrás. Porque para salvar tu vida, debía entregar la suya. ¿Puedes sentir el amor escondido en cada detalle? Esto no fue solo un acto histórico. Fue una promesa viva. Una promesa que aún hoy toca la puerta de tu corazón y espera tu respuesta. La ciudad no lo comprendió. Ni los religiosos, ni los romanos. Ni siquiera todos sus seguidores. Esperaban un reino visible, una revolución política, un trono dorado. Un rey coronado en gloria, pero él venía por algo mucho más grande, coronar con gracia lo que el mundo había destruido con pecado. Mientras el pueblo preparaba los altares para la Pascua, Jesús preparaba el altar del corazón. Uno que no se levantaría con piedras, sino con clavos. Y es que el verdadero rey no conquista por obligación. Conquista con amor. No somete con fuerza, transforma con ternura. Aquella entrada fue la puerta de un camino estrecho, el que solo los valientes del alma se atreven a recorrer. Porque seguir a Jesús no es solo gritar Hosanna. Es caminar con Él cuando el camino se oscurece.
Es no soltar su mano cuando las palmas se convierten en espinas. ¿Lo harías? ¿Estarías allí cuando ya no haya multitudes? ¿Cuando el silencio duela? ¿Cuando el mundo lo rechace? Porque si en verdad lo reconoces como rey, entonces debes seguirlo no solo hasta Jerusalén, sino hasta el Calvario. Esa semana se transformaría en el centro del universo. Todo lo que el cielo había anunciado desde el Génesis estaba comenzando a cumplirse. Y todo lo que el infierno temía se estaba desatando. El domingo fue una antesala. Una cortina que se levantaba para revelar el acto más grande, la redención de la humanidad. Pero en medio del júbilo, Jesús cargaba con un peso que nadie más veía. No era el peso de la fama. Era el peso de cada alma perdida, cada lágrima futura, cada pecado que lo separaría por un instante del Padre. Y aún así, seguía caminando. Los discípulos aún no lo comprendían. Sus corazones estaban llenos de emoción, pero vacíos de entendimiento. A veces somos así. Celebramos a Jesús cuando todo va bien, cuando las ramas están frescas, cuando la multitud lo ovaciona. ¿Pero qué hay del momento en que Él limpia nuestro templo interior? ¿Cuando derriba ídolos? ¿Cuando confronta el orgullo? ¿Cuando nos llama a rendirlo todo? Ese es el verdadero rey. Uno que no solo quiere palmas, quiere transformación. Y esa transformación comienza con una decisión: abrirle la puerta y no cerrarla cuando llegue la cruz. Esa noche, mientras Jerusalén dormía bajo el manto de las estrellas, el cielo vigilaba, no como un espectador, sino como el arquitecto de la redención. Cada instante ya estaba escrito, cada paso medido, cada suspiro del Mesías contado. Y en medio de esa quietud, una verdad sagrada latía como un tambor invisible. El rey no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Los ángeles sabían lo que venía: la cruz, el sudor como gotas de sangre, el clamor abandonado. Y aún así, no hubo interferencia. Porque el amor perfecto no se impone, se entrega. Ese domingo fue solo la entrada. Pero lo que hizo que el universo se inclinara fue la disposición de Jesús a caminar hacia el dolor por amor a ti. ¿Puedes imaginar ese amor? ¿Puedes sentir que no fue solo una historia en piedra y polvo, sino una carta eterna escrita con pasos y sangre? La historia del Domingo de Ramos no es solo un recuerdo litúrgico. Es un mensaje vivo que grita desde el tiempo: aquí vengo en humildad, ¿me dejarás entrar? Al amanecer del día siguiente, el eco de las voces aún flotaba en el aire. Las palmas marchitas cubrían los caminos. Los mantos volvían a los hombros de quienes un día después ya habían olvidado. Pero el cielo no olvida. Porque cada paso de Jesús rumbo al templo, cada mirada suya, cada silencio que sostuvo frente a los corazones endurecidos fue una siembra de eternidad. Muchos lo vieron pasar, pero pocos lo vieron realmente. Porque no basta con aplaudir al Salvador. Hay que reconocerlo como Rey. Y ese Rey aún hoy camina en medio de nosotros. No sobre piedras antiguas, sino entre decisiones diarias, en los desiertos del alma, en los templos escondidos de nuestro interior. El Domingo de Ramos es más que historia. Es una intersección divina. Un momento en que el cielo tocó la tierra y el Rey de Gloria escogió la humildad para que tú tuvieras esperanza. ¿Puedes sentirlo? Ese mismo Jesús aún pasa cerca. Aún mira con ojos de compasión. Aún monta el burro de la humildad y te busca, no con condena, sino con redención. ¿Y tú, dónde estás cuando Él pasa? Tal vez también formas parte de esa multitud. Tal vez lo has vitoreado en momentos de alegría y lo has olvidado en los días oscuros. Tal vez esperabas un rey que resolviera todo desde un trono, pero te encontraste con un Salvador que se arrodilla para lavar pies. Esa es la paradoja de un rey que conquista con heridas, un Dios que llora, un Mesías que sangra para que tú vivas. Y aunque muchos olvidaron aquel domingo, el cielo jamás lo hizo. Porque fue el día en que comenzó el rescate. El día en que el camino al Calvario se abrió con hojas y cantos. El día en que el amor decidió no retroceder. Jesús no necesitó coronas de oro porque su corona sería de espinas. No buscó tronos porque su trono sería una cruz. Y todo eso, por ti. Así que hoy, cuando vuelvas a leer esta historia, no la veas como un recuerdo antiguo. Vívela como una llamada. Porque Él aún viene, no con pompa, sino con poder, y te dice al oído: estoy aquí, ¿me dejarás entrar? Si esta historia tocó tu corazón,
Suscríbete y acompáñanos en más relatos que despiertan el alma. No es solo historia, es un llamado eterno.